Bien, doctores, entonces si ese vamos a empezar problemas con la diapositiva, vamos a arrancar con el tema de lo que es el medio interno. Para esto, doctores, solamente decirles de que el medio interno es algo muy importante que tienen que conocer. Van a saber los componentes que tiene, las relaciones que tienen cada uno de ellos. Y bueno, en función a ello vamos a ir aprendiendo cosas, ¿no? Para esto vamos a ver nuestros rostros y vamos a orar. Oremos, amado Padre en los cielos, Señor, gracias te damos por los cuidados que tienes con nosotros y en esta oportunidad vamos a aprender, a recordar, a reforzar conocimientos que nos ayudarán a atender pacientes en un futuro. Y tú, oh Dios, pongas eso en nuestra mente y que lo podamos aplicar para esos pacientes que tú nos tienes preparados. Acompáñanos ahora, oh Dios, te lo pedimos en el sagrado nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Bien, doctores, con respecto al medio interno, solamente quiero decirles algo muy concreto, ¿no? Viene a ser el entorno que básicamente rodea a una célula. Si nos vamos a la teoría del evolucionismo, o sea, los que son evolucionistas, que por cierto no creo que en la universidad seamos nosotros, ellos sostienen de que una célula es el producto de la evolución. Primero eran moléculas, que por ahí hubo un chispazo de energía, un rayo, lo que sea, y originó un acúmulo de proteínas, carbohidratos y lípidos que al final originó un ser vivo que es una célula, ¿no? O un ser unicelular. Y este ser unicelular, para poder sobrevivir, necesitaba que su medio que lo rodeaba sea óptimo, es decir, no lo dañe. Por tal motivo, la célula generó una membrana que se llama la membrana celular, que está formado por lípidos, formado por proteínas, y bueno, hay un par de carbohidratos, ¿no? Y cumple una función que no permite el ingreso de ciertas sustancias que podrían dañar esta célula unicelular. Y según la teoría de la evolución, eso fue adaptándose, se juntaron más células para protegerse y comenzaron a organizarse como una sociedad. Y así se fueron generando ya tejidos más complejos, órganos, seres vivos más complejos, y se comenzaron a organizar y formaron sistemas, ¿no? El sistema nervioso, que fue evolucionando y fue adquiriendo lo que ahorita somos como seres más evolucionados que el ser humano. Bueno, más o menos por ahí va la teoría del evolucionismo, pero el principio que ellos mencionan es que sí, hay una protección que debe haber, el medio externo, el ambiente que nos rodea debe ser el más óptimo. Y creo que todos sabemos que si nuestro medio ambiente o lo que nos rodea nos estresa, pues nosotros como seres humanos no funcionamos bien. Es decir, si ustedes viven en un ambiente agresivo o en el lugar donde ustedes viven, digamos que su casa queda en una zona muy peligrosa donde hay delincuentes, pandilleros, ustedes van a preferir básicamente vivir en su casa y lo mínimo indispensable es salir y tratar con mucho cuidado desplazarse, ¿no? Entonces, el medio que nos rodea debería ser el más óptimo para que la célula pueda funcionar de una forma adecuada. Y acá estamos hablando de un equilibrio entre los electrolitos, el agua, el pH y los componentes de cada compartimento que rodea a una célula. Entonces, bajo esa introducción, doctores, vamos a analizar cuál es la función básicamente del medio interno. Entonces, el medio interno, doctores, básicamente tiene tres compartimentos en sí. Perdón, o sea, el medio interno en realidad vamos a analizarlo desde el punto de vista de tres compartimentos. El primer compartimento, que creo que ustedes ya saben, es la célula, como compartimento, no como ser, no sé, como organismo unicelular o no, como el principio de todo, ¿no? Sino como un compartimento, como un espacio, el espacio intracelular y tenemos el espacio extracelular. Y el espacio extracelular lo vamos a conformar por plasma e intersticio. Básicamente son los dos componentes. Y si se van a percatar, cada espacio, tanto el plasma como el intersticio y las células, son compartimentos que tienen componentes diferentes, pero que mantienen un equilibrio entre ambos. Y ese equilibrio básicamente es la osmolaridad. Desde ahora tienen que recordar que la osmolaridad, tanto en el plasma como en el intersticio y en las células, son idénticos, osmóticamente hablando.
pero en sus componentes muy diferentes. Y eso porque básicamente la osmolaridad depende de las osmoles o de las moléculas que son componentes osmóticos. Yo puedo tener dos sodios o puedo tener dos glucosas, es decir, de hecho que la glucosa es mucho más grande, una molécula mucho mayor, pero osmóticamente tengo dos moléculas y eso hace que sea idéntica la osmolaridad. Ahora, la pregunta surge, doctores, ¿y cómo es que se mantiene esos espacios? ¿No? ¿Cómo es que logran mantenerse en equilibrio sin dañarse uno al otro? A lo contrario, el plasma y el intersticio son los componentes, básicamente intersticio, que rodea una célula. Entonces, ¿cómo es que se mantiene ese equilibrio? ¿Cómo se originó esas diferencias? Porque desde ya de antemano ustedes están dándose cuenta que yo tengo acá más potasio dentro de la célula y fuera de la célula, más bien, los componentes o los compartimentos tienen más sodio. Y sodio casi en la célula no hay mucho. Entonces, como que hay diferencias. Por ejemplo, acá yo tengo bicarbonato. Acá también hay dentro de la célula, pero lo que más tengo son fosfatos. Entonces uno se pregunta, ¿y qué pasó, no? Por ejemplo, aquí yo tengo más proteínas, pero aquí en el espacio intersticial casi no hay proteínas porque no va a filtrar. Entonces, estas diferencias, doctores, es importante que se mantenga para manejar un equilibrio, ¿no? Entonces, acá vamos a ir analizando nosotros compartimento por compartimento. Vamos por el plasma, ¿ya? El plasma, doctores, básicamente, desde ahora ya van a ir memorizándose los valores, mantiene lo que se llama un cloro aproximadamente entre 100 a 106, 107. Mantenemos un bicarbonato de 24, como menciona aquí, 1000 equivalentes por litro, y el rango va 24 más menos 2. Recuerden eso, por favor, 24 más menos 2. Es decir, cuando yo les pregunte cuánto es el valor normal de bicarbonato, me dirán 24 como punto o dato exacto, pero tiene un rango, como muchos valores en medicina, de 22 a 26. ¿Listo? De 22 a 26. Esos valores, doctores, sí o sí los tienen que tener presentes. Ahora, otro componente que vamos a ir conociendo es el potasio. El potasio, doctores, su valor más o menos que de referencia que siempre deben recordar es de 3,5 a 5,5 miliequivalentes por litro. ¿Ya? Entonces, tanto el cloro, el bicarbonato, el sodio, el potasio, su unidad de medida es miliequivalentes por litro. ¿No? Ustedes ya saben que es un equivalente, ya, ustedes ya saben que es un mol, ya saben que es una normalidad, ¿no? O que es un mol, ¿no? Entonces, todas esas cosas creo que no lo voy a tocar porque ustedes ya lo hicieron en química, ¿ya? Así es que, pero sí recuerden que el potasio va de 3,5 a 5,5, ¿ya? Y el sodio, doctor, ¿cuánto tiene de valor? Eso ya tienen que saberlo de memoria, ya 140 miliequivalentes por litro. Pero también tiene un rango. ¿Cuánto es el rango, doctor? 5. Es decir, de 135 a 145. ¿Ya? Entonces, vamos a manejar esos rangos. Y es importante que lo sepan, doctores, porque en función a eso vamos a hacer cálculos posteriormente. Pero bueno, entonces, si se dan cuenta, debe haber un equilibrio entre las cargas positivas o catiónicas con las cargas negativas o aniónicas. Y ese equilibrio me genera una electron neutralidad, que es importante. No puede haber más cargas positivas que aniones que cationes. No debería haber ese desbalance. Entonces observen, tengo bastante cloro, tengo bastante sodio como cation y como anión cloro, tengo poquito potasio, tengo bicarbonato, tengo proteínas y acá hay una A, no sé si se han percatado, ¿no? Que son aniones no medibles. ¿Cómo ha sido todo? Los cationes más representativos y en abundancia es el sodio y el potasio, ya, por eso los tenemos. Los aniones más representativos es el cloro y el bicarbonato. Bueno, las proteínas por sí, recordarán ustedes que en el proceso de filtración, cuando filtro de plasma a intersticio, ustedes saben que las proteínas no van a pasar. Lo que pasa básicamente es plasma, sin proteína. Entonces también tienen una cierta carga negativa a nivel plasmático. Pero se van a percatar que si yo hago mi matemática, me queda
una cantidad de aniones, ¿ya? O sea, si yo sumo cloro, bicarbonato, proteína, sodio y potasio, más estos aniones, todo me sale neutro, positivo y negativo. Pero, y doctor, y esos aniones, que por cierto, no podríamos tipificar y saber qué tipo de aniones son, sí, son tal variedad, doctores, de aniones, que no es algo que podamos medir y no sería muy práctico. Por tal motivo, lo vamos a conocer como la brecha aniónica o famoso anion gap, que es la cantidad de aniones no medibles porque son muchos, que básicamente contribuyen a mantener la electroneutralidad. ¿Listo? Muy bien. Desde ahora solamente les menciono. Ahora, yo me hago una pregunta, ¿no? O sea, ¿por qué hay tanta diferencia en en los componentes del intersticio, tanto de la parte extracelular como de la parte intracelular? ¿Por qué no podrían ser iguales? ¿Cuál es el principio de que sean diferentes? ¿Y qué originó esa diferencia? ¿Qué opinan, doctores? Porque si ustedes vieron en la gráfica, la célula por sí ya tiene un componente diferente, ¿no? O sea, ¿por qué? ¿Qué La originó esa diferencia? electronegatividad. Ya puede ser un factor la electronegatividad, ya puede ser un factor. Podría ser, pero recuerda, doctor, que nosotros mantenemos una neutralidad. Ahorita está neutro, ¿no? Pero algo originó, algo sucedió. Y básicamente, doctores, si se van a dar cuenta, en el espacio intracelular hay proteínas, porque la célula es una máquina productora de proteínas. En el espacio intersticial, doctores, no hay muchas proteínas, pero en el plasmático sí hay proteínas, principalmente albumin y globulinas. Entonces se van a percatar, doctores, que las proteínas, como moléculas que no pasan de un compartimento a otro, van a generar una diferencia, tanto de osmolaridad como componente osmótico, como también por cargas negativas, aniones, ¿ya? Y eso es lo que vamos a ver, ¿listo? Entonces, hay un efecto que se llama el efecto Gibbs-Donan, que por cierto lo han tenido que haber hecho en biofísica. ¿Lo hicieron o no? Sinceros, sean sinceros, o ya se han olvidado. El efecto Gibbs-Donan. No recuerdo. No, doctor. No. Ya. Léanlo, lo vamos a mencionar, pero es interesante porque es como que a mí, así personalmente me sorprende mucho cómo es que la célula interacciona con su medio interno y funciona de una manera muy espectacular. O sea, esa interacción no es una casualidad, es muy perfecta, ¿no? O sea, realmente cuando tú lo razonas, dices, pues, es tan perfecta que uno se sorprende, ¿no? Entonces, es como que este efecto de Gibbs-Donan apareció de una manera que le dio una clave muy importante a la célula. Entonces, miren, ahorita vamos a ver, ¿ya? A ver, vamos a ver. Ya. Veamos. Eh, si ustedes se percatan ahorita, nosotros tenemos también el espacio intersticial y solamente les digo una cosa, por ahorita para explicarles un poco el efecto Gibson. Eh, si ustedes se percatan, el intersticio con el plasma son casi idénticos. Repito, el intersticio con el plasma son casi idénticos. ¿Por qué, doctor? Tienen casi la misma cantidad de cloro, la misma cantidad de sodio, potasio, bicarbonato, pero una cosa que sí el intersticio no tiene son proteínas. Y si lo tiene es muy mínimo. Entonces, la única diferencia, doctores, que tenemos entre intersticio y plasma son las proteínas, porque no van a filtrar. O va en el proceso de filtración a nivel periférico, no estamos hablando de renal, sino periférico. Ustedes saben que un vaso viene la parte arterial, va a filtrar y después se va a reabsorber por el efecto de la presión oncótica. Creo que eso está muy claro, ¿no? Entonces, esa filtración y esa reabsorción, doctores, es un fenómeno que se va a dar porque hay proteínas, pero el intersticio no filtra, por tal motivo no tiene proteínas, y ahí ya tenemos una diferencia. Pero lo que yo quiero que entiendan con el efecto Gibbs-Donan, básicamente es que las proteínas van a ser responsables bueno, es uno de los componentes responsables de la diferenciación de componentes tanto intracelular como extracelular. ¿Por qué? Observen, yo me hago una pregunta y digo lo siguiente, ¿no?
Si ustedes ven acá, yo tengo una diferencia muy abismal, tanto en sodio y potasio, o sea, desde sodio y potasio ya cambió. ¿Listo? Ahora, de los aniones, si se dan cuenta, yo no tengo cloro en la célula. Y si lo tengo es tan mínimo que es más o menos despreciable. Lo que tengo es fosfatos, bicarbonato, proteínas, de hecho que sí, porque tengo ribosomas, ¿no? Y tengo una brecha aniónica también, propia de la célula. Entonces, los otros son los componentes son diferentes, sí. Entonces, el primer efecto Gibbs-Donan que les mencionaba, vamos a ir a la primera gráfica, acá. Si ustedes se percatan, si yo, por ejemplo, coloco proteínas en un espacio, repito, ya que es impermeable a las proteínas, los otras moléculas sí son permeables, solamente que yo ponga proteínas acá en el plasma y no en intersticio, me va a modificar todo. Primero porque me altera la parte osmótica. Entonces quiere decir que si yo pongo proteínas aquí, me va a jalar que agua, ¿listo? Entonces, para equiparar la parte osmótica. Y después que me jalo agua, recuerden que las proteínas tienen carga negativa. Entonces las cargas negativas van a tener que redistribuirse. ¿Listo? Entonces, es como que solamente la presencia de las proteínas me altera todo, la osmolaridad, la parte aniónica, la distribución de cargas. Entonces, ese es por eso les decía, todo eso se origina por un componente, ¿no? Primero proteínas. El otro componente, doctores, que creo que ustedes ya conocen, que es la bomba sodio-potasio TPasa, es importante también, porque si se percatan, ¿cuál es la función? Es sacar sodio, o sea, de la célula, saco sodio, y meto potasio. Entonces, como que también es un componente de esta diferenciación de electrolitos dentro de una célula. Repito, entonces, hay varios componentes. Uno es la bomba sodio-potasio TPasa, el otro es la presencia de proteínas que también pueden modificar la distribución. Entonces, el ejemplo de Gibbs-Donan me dice eso, ¿no? Si yo coloco proteínas, me modifica los componentes de todos los espacios, intersticial, plasmático y celular. Si no hubiera efecto Gibbs-Donan, doctores, ah, todo, toda la célula, intersticio y plasma serían idénticos. Y ahí les haría una pregunta. ¿Cómo podría yo originar un potencial de acción? Repito, ¿cómo podría yo originar un potencial de acción si tendría mucho sodio dentro de la célula? ¿Podría? No se podría. Es como que algo muy llamativo e interesante el hecho de que gracias al efecto Gibbs-Donan, gracias a la bomba sodio potasio TPasa, la célula y el organismo puedan generar una diversidad de mecanismos, ¿no? Y uno de ellos es el potencial de acción, que nos sirve para la parte cardíaca, neurológica y básicamente muscular para lo que es el movimiento, ¿no? Entonces, doctores, eso no surgió de la casualidad, es como que algo matemáticamente diseñado para que funcione así, ¿no? Muy bien. Entonces, la célula, doctores, básicamente, repito, Doctor, tiene más... Sí, una consulta. En este caso, el efecto Gibbs-Donan nos relaciona el extracelular con el intracelular, ¿correcto? sí, parte del efecto Gibbs-Donan tiene que ver intracelular y extracelular desde un punto de variación de osmolaridad y variación de cargas. Pero el efecto más tremendo del cambio de sodio y potasio, que es lo que básicamente es una diferencia muy abismal, sinceramente es muy abismal. Eso tiene que ver mucho con la bomba sodio-potasio ATPase, ¿ya? Ese es básicamente uno de los componentes también. Pero doctor, en este caso no sería, digamos, claro, entre el extra y el intra, pero en el caso, digamos, del intersticio y el plasma, ahí también no habría un efecto Gibbs-Donan potente por la ausencia de proteínas. En parte sí, en parte sí. Por ejemplo, desde un punto de vista, si, a ver, si somos fisiólogos puros, eh, nosotros diríamos, no, pues, el intersticio con el plasma no tendrían que ser idénticos, ¿no? O sea, el sodio por lo menos va a modificarse, o el cloro también, por el efecto Gibbs-Donan. Y eso es correcto, doctor. O sea, sí hay diferencias, pero desde un punto de vista clínico, ahora sí nos vamos a la parte aplicativa, no es trascendente, porque las diferencias no son muy groseras. ¿Correcto? Entonces, desde un punto de vista clínico, lo que le pase al intersticio o lo que le pase al plasma va a ser lo que le va a pasar al intersticio.
Si bajó el sodio, también va a bajar el sodio del plasma. Si subió el cloro, bueno, también va a subir el cloro. Porque básicamente el momento de la filtración, porque recuerda, todo lo que llega al intersticio es por filtración, a nivel capilar, todo lo que va a filtrar es idéntico a excepción de las proteínas. Ahora, ese movimiento de flujo, de entrar y salir, básicamente es lo que no permite que el efecto Gibbs-Donan sea muy grosero, ya no sea tan aparatoso. Por esa dinámica de movimiento de entra sodio, perdón, filtra, retorna, es como que hay un componente de presión hidrostática que también está jugando a favor de la filtración, ¿me dejo entender? Entonces, no estamos hablando de que tengo dos compartimientos que solamente hay una membrana y punto, ¿no? Acá estamos hablando ya de fuerzas hidrostáticas. Esa es la diferencia, doctor, por qué el efecto de Gibbs-Donner no es tan llamativo entre intersticio y plasma, ¿no? Por las presiones hidrostáticas y la parte, que son otro tipo de componentes. Pero de intersticio a célula, ahí no vas a tener presión hidrostática. Ahí netamente estamos hablando de una membrana celular que divide ambos espacios, ¿no? Entonces ahí ya cambia la cosa. Ahí sí el efecto Gibbs-Donan va a ser mayor. Ahí sí voy a tener mayor diferenciación, ¿no? ¿Sí? Sí, doctor, muchas gracias. Ok. Entonces, ahora, doctores, entonces en general, lo que quiero que recuerden así, a partir de ahora, es que cada compartimento tiene sus peculiaridades. Doctor, ¿cómo hace? Miren, vamos a analizar célula por célula. A ver, para que me entiendan un poquito. Por ejemplo, acá tengo extracelular e intracelular. En pocas palabras, esta es mi célula y este es mi plasma intersticio. Entonces, lo que dice su compañero es cierto. Miren, por ejemplo, yo puedo tener un poquito más sodio en el plasma, pero el intersticio va a bajar un poco, ¿no? Por esto del efecto Gibbs-Donner. El cloro igual, como vemos aquí, ¿no? Miren, tengo menos cloro en el plasma y tengo más cloro intersticio. Y es lógico, porque si en mi plasma tengo más cargas negativas, entonces tengo que quitar cargas negativas y pasarlo al otro lado, ¿no? Entonces va a ser mucho mayor el cloro que va a estar en intersticio. Pero si se dan cuenta, son variaciones no tan groseras. Pues, o sea, fisiológicamente sí hay diferencia, no lo voy a negar, pero clínicamente no es preponderante. ¿Por qué? Porque todo análisis de laboratorio que ustedes ven, ¿de dónde sale? ¿De la célula, del intersticio o del plasma? Todo análisis de Plasma. sangre, plasma. Entonces, no es algo que analicemos, desde un punto de vista clínico me refiero. O sea, tú siempre vas a analizar el plasma, todo. Entonces, sí, y lo vamos a traspolar que también va a ser intersticio, más no es la célula. Eso recuérdenlo muy bien. Entonces, todo análisis de laboratorio que les den ustedes es un análisis de la parte extracelular, ¿ya? Nunca se olviden eso. Y observen, miren, tengo potasio, que es un poco menor a nivel intersticio, tengo magnesio, calcio, ¿no? Y observen, miren cómo es el pH, y eso sí quiero que se den cuenta. Este es un punto de partida, si ustedes quieren ver un paciente, para que entiendan algo. El pH, desde plasma hasta célula, conforme voy entrando, va a ir bajando. Miren, mi pH, ¿cuánto es en plasma? 7.4, acá lo pueden ver. ¿Listo? Y creo que ahí no hay nada que podamos discutir, es obvio. ¿Ya? 7.4, acá está, listo. Paso intersticio y como que mi pH cambia un poquito y se vuelve 7.35. Entro a la célula, sea el tipo de célula, miren, músculo, hígado, glóbulo rojo, por ejemplo. Miren el pH del músculo. ¿Cuánto es su pH? 7. Sí. ¿Cuánto es el pH del hígado? 7.23. ¿Cuánto es el pH del glóbulo rojo? 7.28. Y no, dos ratitos. Aquí es que la célula funciona con pHs un poquito más ácidos. En realidad, no es que no, o sea, no es que no pueda funcionar con un pH 7.4, lo va a hacer. Pero recuerden que la célula es un órgano, un organismo, básicamente, que tiene procesos metabólicos oxidativos, tiene procesos metabólicos de desecho, o sea, es productor de cierta cantidad de ácidos. Ahora, ¿por qué el músculo? Para que me entiendan,
¿Te imaginas tú que te vayas a hacer un deporte y tu músculo funcione a un pH de 7.4 y te vas a hacer una maratón? ¿Ya? Analicen conmigo. Estás corriendo y tu cuerpo va a producir ácido láctico porque es parte, porque llega un momento en que tu organismo ya no, ya no va a querer funcionar. O sea, adecuadamente necesita más oxígeno y produce ácido láctico y tu pH ya no va a ser 7.4, va a ir bajando. Entonces, ¿te imaginas que tu músculo solamente se ha adaptado a funcionar con pH 7.4? Apenas acumule un poco de ácido láctico y baja el pH 7.35, tu célula va a dejar de funcionar óptimamente. Y si no funciona una célula muscular, tampoco vas a poder correr, porque no hay fuerza muscular. No sé si me dejo entender. Dependiendo de la funcionalidad de cada célula se adapta a un tipo de pH porque sabe de que va a exigirse esa célula y va a producir mayor cantidad de hidrogeniones y por tal motivo no puede perder eficacia funcional esa célula por solamente haber bajado el pH. Por tal motivo, siempre el músculo se ha adaptado a funcionar entre pH de 7, 7.1 hasta 7.2. Ácido, sí. Porque el hecho de que tú camines, el hecho de que tú saltes, el hecho de que tú corras, hace de que tu músculo genere más oxidación y por tal motivo su pH es bajo. Y felizmente ese pH funciona bien. ¿Listo? Ahora, si el músculo se hubiese adaptado, repito, a un pH 7.4 y tú sales a correr y bajó a 7.3, probablemente tu músculo ya no va a funcionar porque no está acostumbrado a ese tipo de pH. Que por lógica, el músculo va a generar más hidrogeniones porque está funcionando cada rato. Te paras, te sientas, caminas, te mueves para acá, te mueves para allá. Entonces, es como que mm, cada célula se va a adaptar a un tipo de pH. Y desde ahora ya les voy adelantando una cosa. Lo que medimos nosotros de pH, doctores, es de plasma. Doctor, un AGA, ¿dónde tomas el AGA? Vía periférica, vía plasmática, la parte arterial. ¿Listo? Doctor, ¿y ese pH externo podrá perjudicar al pH celular? Pues sí. Entonces, como se pueden ver, con mi pH 7.4 mi músculo funciona con su pH de 7. Genial. Pero lo que sí se ha demostrado es de que a más baje tu pH plasmático, también va a bajar ¿quién? El pH de las células. Entonces, si acá le tomé un AGA a un paciente y su pH me sale en 7.2, ya es ácido, tengo una acidemia. ¿Tú crees cómo va a estar el pH del músculo? No va a estar en 7, puede que esté en 6.8, 6.5. ¿Qué significa eso? Que el músculo tampoco no le conviene tener pHs muy bajos, porque también va a lesionarse. Y desde ahora les digo que cuando el pH plasmático baja a menos de 7.25, eso sí grábenlo como lección de vida. Cuando el pH plasmático baja a menos de 7.25, se va a comenzar a generar una disfunción celular en todo el organismo. ¿Cómo así, doctor? Si tú tienes un pH menos de 7.25, tu corazón, sus células cardíacas no van a funcionar adecuadamente, van a comenzar a entrar en disfunción. Tu hígado también. Tu riñón, doctores, a pesar que tengas buena presión, a pesar que esté bien hidratado y todo lo que quieras, pero si el pH comienza a bajar menos de 7.25, las células del riñón comienzan a entrar en disfunción. Los vasos sanguíneos periféricos ya no pueden hacer vasoconstricción, van a comenzar a hacer vasodilatación porque es una disfunción endotelial, por ejemplo, en ese caso. Doctor, sigue bajando el pH, 7 puntos, llega un momento en que ya no controla la vasoconstricción y el paciente hace hipotensión. ¿Por qué está haciendo hipotensión? ¿Está deshidratado? No. ¿Está séptico? No. Lo único que ha modificado es su pH. Entonces, si han aprendido esa lección, doctores, no les conviene tener un paciente con pH menos de 7.25 mucho tiempo, porque todos sus órganos van a fallar en algún momento. Entonces, ese es el medio interno, o sea, es lo óptimo que yo necesito para que funcione mi célula. ¿Listo? Entonces, eso quería aclararles para que se percaten de que cada órgano tiene sus células con diferentes tipos de pH. Bicarbonato también es otro fosfato, no se olviden. El principal amortiguador del espacio intracelular es el fosfato, ¿ya? Y bueno,
doctores, también tengo a nivel extracelular y principalmente intracelular presencia de proteínas o los proteínatos y cierta cantidad de aniones. Al final, doctores, el principio es mantener la neutralidad. Miren, plasma, cargas positivas, catiónicas, 162.7 y aniónicas, 162.7. Intersticio, 167.9, 157.9, ¿no? Siempre manteniendo la neutralidad. Eso es importante. Muy bien. Entonces, esto ya lo tocamos, más o menos ya les he explicado. Eso también. Ah, me olvidaba. No se olviden que las diferencias aniónicas, o lo que llamamos anion gap, que por cierto es el nombre que van a acostumbrarse a usar, que en vez de ser esos aniones no medibles, básicamente tiene una fórmula, ¿no? Sodio más potasio menos cloro con más bicarbonato, ¿no? El valor nunca debe ser más de 12. Y si está con potasio, me olvidé decirles, el detalle está que esta fórmula para la brecha aniónica o anion gap, últimamente los últimos artículos de revisión le están quitando al potasio, por no considerarlo redundante, algo muy trascendental en el manejo. Por tal motivo, el anion gap últimamente ya casi por consenso se está calculando sodio menos cloro, o bueno, el sodio como carga positiva y la suma de cloro y bicarbonato como carga negativa, ¿no? Esa diferencia tiene que ser normalmente como menor de 12, no más, ¿no? Y es importante tener ese valor para diferenciar ciertos diagnósticos que vamos a ver más adelante. Ya. Ahora, doctores, ¿será lo mismo que un paciente que comienza a vomitar, la deshidratación de alguien que vomita con la deshidratación de una persona que tenga diarreas? ¿Será lo mismo? O sea, ¿realmente las pérdidas serán iguales? Yo creo que no, ¿no? Yo creo que no. Entonces, hay compartimentos que están obligados, doctores, a saber sus componentes más importantes, ¿no? Como por ejemplo el potasio, el sodio, el cloro, el bicarbonato y el pH, para que ustedes sepan qué está sucediendo. Miren, un ejemplo. ¿Qué pasa si viene un paciente que está que vomita y vomita, vomita y vomita y vomita, vomita y se deshidrata? Entonces yo analizo y digo, saliva, sí, va a eliminar saliva. Su estómago, sí, va a ver secreción de ácido clorhídrico. Y si ustedes se percatan, básicamente aquí, miren, mm, saliva tiene buena cantidad de sodio, la saliva tiene más potasio que el estómago, cloro, de hecho que va a tener más el estómago, pero es ácido clorhídrico, ¿no? ¿Listo? Bicarbonato, el estómago no tiene nada, porque no le conviene tener bicarbonato, perdón, porque el estómago necesita pHs ácidos, que van de 1 a 3 para poder digerir, ¿listo? Normalmente. Pero la saliva es alcalina, creo que ya entendieron. ¿Por qué? Porque tiene bicarbonato. Y el páncreas también es alcalino, porque también sabrán que tiene bicarbonato. Entonces, si yo tengo un paciente que tiene, por ejemplo, náuseas y vómitos, lo hecho que este paciente va a perder sodio, va a perder potasio, va a perder cloro y un poco de bicarbonato, ¿no? Por tal motivo, este paciente probablemente si está vomitando, va a perder hidrogeniones, ¿no? Porque tengo un pH bastante alto. Y si yo pierdo hidrogeniones, el paciente probablemente va a hacer una alcalosis por pérdida de hidrogeniones. ¿Listo? Doctor, y si tengo una diarrea, veamos el intestino y el páncreas. En la diarrea, de hecho, que sí voy a perder bastante sodio. Miren, el páncreas tiene sodio, potasio también, cloro, y si voy a perder ¿qué? ¿Qué componente tengo? Bicarbonato. Doctores, y si tú pierdes bicarbonato por diarreas, ¿qué va a generar tu cuerpo? ¿Alcalosis o acidosis? Acidosis. Acidosis. Entonces, entiendan que básicamente si yo tengo un paciente que me viene por vómitos, probablemente va a ser una alcalosis.
Y si viene por diarreas, lo más probable es que me va a hacer una acidosis. ¿Cómo lo sé, doctor? Básicamente por los componentes que tiene cada espacio, ¿no? ¿Listo? Entonces, uno tiene que ser muy inteligente para definir. ¿Por qué les digo esto? Porque ya me ha pasado que viene un paciente con náuseas, vómitos y está haciendo una alcalosis y no se hace el manejo como alcalosis. Tal, y viceversa, ¿no? Llega un paciente con diarrea y me hace una acidosis. ¿Por qué me hace la acidosis? ¿Porque aumentaron los hidrogenanes o porque perdió bicarbonato? Pierde Perdió bicarbonato. Ya está. Entonces, doctores, cuando ustedes tengan un paciente que hace acidosis metabólica, no porque aumentaron los hidrogenanes, sino porque perdió bicarbonato, a eso le llamamos aquellos pacientes que tienen un anion gap normal. Un anion gap normal. Y doctor, y si es que es una acidosis porque tengo acúmulo de mucho hidrogenio, bicarbonato está normal, pero tengo mucho hidrogenio, esa es una acidosis básicamente metabólica anion gap alto, ¿ya? Es decir, el anion gap me sirve para los diagnósticos de los trastornos básicamente de acidosis metabólica, para buscar la causa. ¿Listo? Como ustedes están analizando ahorita, ¿no? Con ese tablerito. Entonces, bueno, esto ya lo hemos tocado, ya les he mencionado. Entonces, el riñón cumple una función muy importante para eliminación de todas las, que es el exceso de sodio, si has comido muchas papitas, exceso de potasio, si has comido alimentos muy ricos en potasio o cloro. Entonces, el riñón lo va regulando, va manejando el pH lo más óptimo posible, ¿no? Muy bien, Doctor, entonces disculpe, recuerda, en este sí, caso, sí, el anion gap es lo mismo que diferencia aniónica, ¿verdad? sí, lo mismo. Y Entonces, cuando decimos acidosis y alcalosis, en el caso de alcalosis es cuando tú pierdes hidrogeniones. Y, o tienes un exceso de bicarbonato. ok. En este caso, ¿cuál era la clasificación que nos dijo del anion gap? Claro, es que el anion gap solamente lo van a usar si tienen una acidosis metabólica. Solamente para acidosis. Ok. Porque mi pregunta, o sea, cuando tú tengas una acidosis metabólica, tú tienes que hacer una pregunta. O es que ¿por qué es mi acidosis? Porque tengo un exceso de hidrogeniones, por ahí, no sé, alguien medio ácido o alguien, su cuerpo está produciendo muchos hidrogeniones por alguna enfermedad X. O la otra pregunta que tienes que hacer, ¿o será que he perdido bicarbonato? O sea, entonces, el anion gap te ayuda para eso, esa diferenciación. En este caso, si es por aumento de hidrogeniones, es positivo, ¿verdad? Anion gap mayor de 12 o anion gap alto. Ah, mayor de Y dos también. claro, si es que es más de 12. Si es menos de 12, eso sí es anion gap normal. Ok. Ya, gracias, doctor. Muchas gracias. Ok. Muy bien, esto ya les toqué, ya les expliqué un poco, ¿no? Ya. Acá es un poquito para que entiendan lo que es el efecto Gibbs-Dunning. Miren, o sea, pongo mi célula y pongo mi intersticio, ya está, que son los dos compartimentos que básicamente estáticos, sin ninguna modificación de presiones hidrostáticas, nada de eso. O sea, yo solamente cargas y osmolaridad, dependiente de una membrana. En este caso, una membrana acá. Entonces, si tengo 180 de cloro, acá va a haber 180 de cloro. Si acá tengo 180 de sodio, acá va a haber 180 de sodio. Es una suposición, ¿no? Para que entendamos. En osmolaridad son idénticos, son idénticos. En cargas, ¿hay neutralidad? Hay neutralidad. Acá tengo 180 de sodio, 180 de cloro. O sea, en pocas palabras, el sistema está en equilibrio, ¿no? Genial, ¿no? Entonces, sí, en equilibrio, pero a veces el equilibrio en este caso te puede generar muchos cuadros estáticos, como el hecho de que no puedas generar un potencial de acción, ¿no? ¿De qué te sirve tener la misma cantidad de cloros y sodios si no puede haber movimiento de electrolitos? Entonces, por eso es que el efecto de Gibbs-Dunning es muy importante, ¿no? ¿Qué significa? Que se van a agregar proteínas y se percatan, voy a agregar 180 de proteínas. ¿Qué carga tiene? Negativa. Ya tengo 360 de carga negativa.
y acá solamente tengo 180. ¿Qué tengo que hacer? Movilizar las cargas negativas que vayan una cantidad para este lado. Entonces ya se va modificando, si se dan cuenta, ¿no? Las cargas positivas, básicamente, ahí va. Pero el hecho de que agregue más cargas negativas va a generar que esto sea mucho más negativo. Por tal motivo, esto de aquí va a ser mucho más negativo, ¿ya? Entonces, al ser más negativo este espacio, porque tengo más proteínas, tengo más cloro, el sodio por cargas también va a querer ingresar porque hay una carga mayor negativa. Entonces, el ejemplo de Dix-Donan dice lo siguiente: una vez que tú has puesto las proteínas, lo que va a suceder básicamente es una redistribución de todo. Todo va a comenzar a redistribuirse. A ver, un ratito. Ya. Entonces, miren, ¿qué pasa con el agua? Como tengo más osmolaridad por haber puesto proteínas, el agua va a pasar a este compartimento de aquí. Y al pasar el agua a este compartimento, lo va a diluir. Entonces, y eso va a generar otra diferenciación. Entonces, no se olviden el efecto Gibbs-Donan. Ahora vamos a analizar un poquito cómo se relacionan estos compartimentos, principalmente el intersticio con el plasma. Y hay un modelo o la ley de Starling, donde yo tengo una presión hidrostática, y esa presión hidrostática me va a generar una presión de filtración, pero también hay una presión oncótica o osmótica que también va a ir en contra. Y al final eso me va a dar una presión neta. Que a favor y contra me da una presión neta de filtración. Entonces, para esto, creo que ustedes ya saben qué es la presión coloidosmótica o la presión oncótica, ¿no? Que es la presión que se genera por la presencia de proteínas a nivel plasmático, que es una fuerza que atrae el agua, que hace que el agua de intersticio pase al espacio plasmático y así retorne todo el líquido que filtró. ¿Listo? Entonces, Starling básicamente dice, hay fuerzas a favor y hay fuerzas en contra, ¿ya? Y básicamente esas fuerzas a favor y esas fuerzas en contra dependen mucho de las proteínas, ¿ya? A ver, analicemos este dibujito. Entonces, esta es mi zona arterial y esta es mi zona venosa. Muy bien. Entonces, ¿qué viene acá? La presión arterial media, viene, ingresa por aquí y va a haber una presión. Esta presión hidrostática capilar va a hacer de que por presión filtre a favor de plasma a intersticio, ¿no? Y comienza a filtrar. ¿Listo? Muy bien, esa es una presión a favor, es una presión hidrostática a favor, ¿no? Una presión básicamente que depende de la presión hidrostática, que es una presión de filtración, como su nombre lo dice, ¿no? Es la fuerza que favorece el paso de líquidos a través de la membrana capilar. Ahora, acá viene un término, presión intersticial. Ahí sí, doctores, quiero su opinión. Por ejemplo, acá vamos a dibujar. Acá tengo mi vaso sanguíneo, ya. Acá está mi intersticio y acá está mi célula. Ya está. Se supone, de que hay una presión de intersticio que debería existir acá. O sea, mira, a ver, presión, la zona arterial y la zona venosa, y este es un capilar. Viene una buena presión hidrostática y filtra. ¿Qué va a pasar con mi intestino? Se va a llenar de líquido. ¿Ya? Entonces, yo filtro. Se supone que ese líquido que está acá en el intersticio se va a acumular y debería generar ¿qué? Una presión intersticial, ¿no? Debería aumentar la presión en realidad, debería incrementarse intersticio, que es acá, debería incrementar
¿no? Su presión. Pero gracias a la presión oncótica que hace que retorne, ustedes ya lo conocen muy bien, es que este líquido no se queda en intersticio y retorna. Por tal motivo, la presión intersticial es mínima. ¿Listo? Muy bien. A ver, por lógica, ustedes deduzcan, si comienza a aumentar mi presión intersticial a este nivel, a ver, ustedes mismos, vamos a poner un color, acá está, de acá. Si a nivel, uy, el color creo que no ayuda, acá está. Si a nivel intersticial, que es aquí, doctores, ya acá intersticio, yo aumento la presión hidrostática a este nivel intersticio, ¿está a favor o en contra de la filtración? En A contra. favor. ¿A favor o en contra? A ver, yo En contra, aumento señor. yo aumento la presión en intersticio. ¿Estaría a favor En o en contra, en contra? contra. En Ya, contra. está muy bien. Ya, en contra. ¿Listo? Estaría en contra. Por tal motivo, la presión intersticial, yo lo considero como que puede que te trabaje, puede que te vaya bien o puede que te vaya mal. Entonces, ¿cómo así? Si yo aumento la presión intersticial, pues va a ser en contra, porque básicamente va a empujar a que el agua no filtre, a lo contrario, que se quede en el plasma, porque tengo mucha presión, está aumentando mi intersticio. ¿Listo? Pero, ¿qué pasaría, doctores, si mi presión intersticial, listo, se vuelve negativa? O sea, en vez de aumentar, disminuye. Doctor, está en cero, no hay nada. No hay nada de presión. Más bien, mm, está Hay más perdiendo. presión para la protección. Claro, si esta presión es, a ver, para que me entiendan, si la presión intersticial se hace positiva, o sea, aumenta, iría en contra de la filtración. Pero si mi presión intersticial se hace negativa, ahí sí Ah, iría a favor. Doctor, ¿y cómo así? No me dejo entender, doctor, no estoy entendiendo. Porque acá yo tengo otro componente que se llama el tejido linfático, que lo estoy agregando aquí. ¿Qué significa? El tejido linfático, o sea, por ejemplo, yo filtro 500, supuestamente tiene que regresar 500 a mi sistema venoso para continuar el viaje. Pero no es tan perfecto. Yo filtro 500, digamos, y justo regresa a 460. Doctor, y esos 40 que se han quedado, pues gracias al sistema linfático, se lo lleva y lo retorna otra vez. eh, y ustedes saben, mediante el conducto torácico, básicamente lo va a retornar otra vez al sistema venoso, ¿no? O sea, en pocas palabras, el sistema no quiere que tú pierdas, ¿ya? Entonces, normalmente la presión intersticial es negativa, perdón, es neutra, puede ser cero, o sea, en equilibrio total, o puede ser negativa. ¿Cómo así, doctor? Que el sistema linfático jale a tal nivel el líquido intersticial, ¿no? Se lo lleve, que genere una presión negativa. Así como un globo, ¿no? Tú puedes, te infla, lo desinflas, y está normal, tranquilo, en su fase neutral, pero si tú al globo lo vuelves, lo exprimes y lo jalas, colapsa de una manera que puede generar una presión negativa. O como una jeringa. Si tú agarras una jeringa de 5 o 3 mililitros y tapas la punta, ¿no? Con tu dedo y jalas, el émbolo se va a mover, pero tú lo sueltas, ¡pum!, regresa. En el momento que tú jalas, hay una presión que quiere retornar. Esa presión es una presión negativa, ¿no? Lo mismo pasa con el tejido linfático. Si el sistema linfático es muy potente o muy, ¿no?, muy acelerado, va a hacer de que la presión a nivel intersticial se haga negativa. ¿Y eso qué significa? Que favorecería la filtración, ¿no? Habría más oportunidad de que favorezca la filtración. Entonces, la presión intersticial puede ser positiva o puede ser negativa. ¿Listo? Eso, por favor, téngalo muy claro. Entonces, acá en el ejemplo, acá pueden ver, ellos una dicen, consulta. sí, Pero no iría en contra de la filtración porque el linfático trataría de llevarse todo eso.
por la presión negativa. Claro, es que si tú tienes presión negativa, en pocas palabras, favorecería la filtración. En contra sería que yo tenga presión positiva. Es como que este compartimento va a tener mucho más presión, por tal motivo, al haber más presión, esa presión va a ir a esta dirección, si es que fuese positivo. En ese caso, aumentaría la presión hidrostática. No. Ah, la presión hidrostática, ¿dónde? A nivel del... Al nivel No, del plasma. podría aumentar, porque supuestamente va a seguir viniendo volumen plasmático. Sí, podría aumentar su presión. Entonces, muchas veces cuando yo tengo un paciente que está con edemas intersticiales, me genera una presión en contra y eso hace de que ya no filtre como debe ser. Tratando de que no se acumule más líquido, pues no me conviene, sino te estarías edematizando cada vez más. Pero sí, sí, doctor, o sea, básicamente es esto, pero no se olviden que cuando el tejido linfático saca el líquido del intersticio, me genera una presión negativa, ¿no? Porque está que saca en gran cantidad, entonces al no haber líquido en intersticio, pues la filtración va a ser mucho mejor, ¿no? ¿Por qué? Porque no hay una presión en contra, ¿no? Hidrostática, ¿ya? Intersticial, hablando, ¿no? Presión intersticial hidrostática. Muy bien. Si se percatan aquí, doctores, entonces, si yo tengo mi presión hidrostática, que ya lo mencionamos, ¿no? Y tengo una presión intersticial negativa, automáticamente ambos favorecen la presión de filtración. ¿Listo? Y ahora vamos a limpiar esta parte. Ujú. Ahora, analicen conmigo esta parte. Miren, ahora acá, si yo tengo una presión hidrostática, si yo tengo una presión hidrostática a favor, como está aquí, pero tengo una presión intersticial positiva, entonces, ¿qué significa eso? Que básicamente mi presión intersticial va a interferir con la filtración, porque es una presión en contra. Por tanto, mi presión de filtración va a ser menor. Acá va a ser mayor. ¿Ya? ¿Listo? Eso sí está claro, ¿no? Creo que sí, sí se comprendió. Esto les va a ayudar, doctores, cuando nosotros hagamos patologías del edema, ¿no? ¿Por qué hacen edemas? ¿Qué tipos de edemas puede haber? ¿No? ¿Listo? Muy bien. Entonces, doctores, la pregunta al final es, yo puedo tener una, una presión hidrostática que está a favor de la presión neta de filtración, ¿ya? Entonces, yo puedo tener una presión neta de filtración que debe ser la presión total de la suma de lo que favorece o no favorece, punto. Esa es mi presión neta de filtración. Yo tengo una presión hidrostática, entonces, menos la presión intersticial, ¿no? Que por cierto, ¿por qué menos, doctor? Porque normalmente puede que sea positiva, y ahí sí va a ir en contra, y menos la presión oncótica, porque es una presión en contra, ¿no? Todo esto me va a dar la presión neta de filtración. ¿Listo? Ahora, doctor, ¿puede haber una presión oncótica intersticial? Hemos hablado de hidrostática. Podría haber una gamapatía, las o las enfermedades clonales o inmuno, eh, o sea, hablando de la parte de las globulinas en exceso, formación, ¿no? Enfermedades que podrían llegar a intersticio, a incrementar los niveles de proteínas, podrían elevar una presión oncótica en intersticial, pero es raro. Entonces, en conclusión, a ver, presión hidrostática siempre vamos a tener, eso sí no hay. Presión oncótica también vamos a tener. La presión intersticial va a depender básicamente
del sistema linfático. Y la presión oncótica, normalmente aquí sí va a ser cero, porque casi es raro que la presión oncótica intersticial se eleve porque no hay proteínas intersticio, porque no filtra. ¿Ya? ¿Listo? Y la presión intersticial normalmente tampoco se va a alterar. Entonces, al final siempre vamos a aprender de la presión hidrostática y de la presión oncótica, que es lo que tradicionalmente ustedes han aprendido, ¿no? Entonces, de esa manera, autores, se va a generar un equilibrio, ¿ya? Un equilibrio. Y el mejor componente para este equilibrio, básicamente, es el sistema linfático. Repito, el salvavidas de todo este sistema es el sistema linfático, ya que todo lo que no funciona bien lo va a tratar de corregir, ¿no? Muy bien, es lo mismo que ya les he comentado, ¿no? Cómo se mantiene el equilibrio, y ahí está el sistema linfático, ¿no? O sea, filtra, retorna, pero siempre queda. Y eso básicamente ya es lo que se lo va a llevar el sistema linfático o la circulación linfática, ¿ya? Porque normalmente la filtración y la reabsorción deberían ser como que todo lo que filtra, todo debe ser reabsorbido. Que por cierto es verdad, pero no es que se reabsorbe todo y se va al plasma otra vez, sino que el sistema linfático se encarga de buscar ese equilibrio. Entonces, filtración es igual a reabsorción más el flujo linfático, ¿no? Todo lo que filtra al final va a ser todo lo que se pueda resolver más lo que el flujo linfático se va a llevar. Ahora, acá hay un razonamiento. Y a mí me gusta mucho la parte de razonamiento, doctores, porque tienen que aprender a deducir las cosas, no memorizan. Si memorizan, se van a equivocar, casi siempre. Les hago una pregunta muy simple, ¿eh? Miren, miren, acá tengo mi capilar, este es el lado arterial y este es el lado venoso. ¿Listo? Tengo una presión a favor, que es la presión hidrostática, ¿no? Mi presión hidrostática. Y tengo una en contra, que era ¿quién? Mi presión Coloidismo. oncótico osmótico. Ya, ya. Y ahora, acá hay algo bien interesante. Miren, y acá tengo mi célula, ¿no? Y acá tengo mi sistema linfático que ya les he mostrado. Ya. ¿Qué pasa si algo me aumenta la presión venosa? ¿Cómo ha sido todo? Viene, miren, viene por acá, ya está. Y a alguien se le ocurre cerrar esto, Mayor ¿ya? presión hidrostática, mayor filtración. Claro, supuestamente se ha detenido esto, no pasa. Filtra, retorna y se acumula y esto debe seguir su camino. Pero se da con la sorpresa de que hay un stop, no puede pasar. Entonces la presión venosa va a comenzar, en ese nivel va a comenzar a aumentar. Y si aumenta la presión venosa, va a aumentar la presión hidrostática y tendría que ser a favor de la filtración. Entonces, ¿en qué caso se ve eso? Trombosis venosa profunda. Trombosis venosa profunda. Un ejemplo. Entonces, yo te haría una pregunta. Si aumenta la presión, si tengo una trombosis venosa profunda, ¿qué va a suceder? Va a aumentar mi presión venosa. Y si aumenta mi presión venosa, básicamente lo que voy a hacer es favorecer la filtración, porque el líquido no se va a quedar acá, tiene que retornar otra vez al intersticio. Y el paciente hace edemas. Y ese edema es edema por trombosis venosa profunda. No se olviden eso, ¿ya? Bueno, edema. Grábense muy bien eso. Entonces, cuando ustedes analicen una persona que hace edema, ¿cuál puede ser? Que tenga baja presión oncótica, porque ya no puede retornar. Que el sistema linfático esté obstruido, que está tapado. Entonces ya no hay nada que pueda este, reabsorber y pueda que se genere un edema, ¿no? La trombosis venosa profunda, ¿no? También.
¿Listo? Muy bien. Acá vamos a analizar unos puntos. Dame un ratito, por favor. Cualquier duda y pregunta lo hace. A ver, vamos a analizar. Doctor, de los pacientes que hacen edema, a ver, vamos a analizar así rápidamente. Presión venosa ya saben. ¿Cuál es el típico? La trombosis venosa profunda. La presión oncótica, ¿en quiénes va a disminuir? Creo que por lógica ya sabes que un cirrótico va a tener las proteínas disminuidas, por tal motivo va a bajar su presión oncótica y eso va a favorecer los edemas. El síndrome nefrótico hace perder proteínas, baja la presión oncótica y el paciente hace edemas. ¿Ya? La presión oncótica intersticial. ¿Qué significa eso, doctor? Que básicamente algo está haciendo de que haya proteínas a nivel del espacio intersticial, ¿no? Ah, entonces, ahí, por ejemplo, tenemos el mieloma múltiple, los plasmocitomas. Todos esos procesos generan proteínas que pueden ser patológicas y que se puedan acumular en intersticios. Sí, es posible, ¿no? ¿Listo? Muy bien. Ah, me olvidaba. Ustedes saben que también uno se puede dematizar con solamente una picadura de araña, perdón, una picadura de abeja. La pregunta es, ¿qué falló tu presión oncótica? ¿Falló tu presión arterial? ¿Tu presión? No, básicamente lo único que se ha alterado es la membrana, el endotelio, ¿no? O porque hay mayor permeabilidad al agua, ¿no? Como en caso de alergias, ¿no? ¿No han visto cómo se hincha la cara, los párpados, ¿no? Y son edemas localizados, ¿no? Ya, no se olviden que también puede estar. Bien, doctores, entonces en esa parte hemos concluido la parte medio interna, ¿ya? Y analícenlo muy bien desde ese punto. ¿Preguntas hasta aquí? Doctor, una consulta. En cuanto al valor del cloro, lo mencionó. Mencionó sodio, bicarbonato y potasio y otro Ya, más. el cloro normalmente lo manejamos entre 100 hasta 107 o 108. Un promedio de 103, ¿no? Como normal. Ok, doctor. Gracias. También mil Ya. equivalentes por litro, ¿no? Sí, 1000 equivalentes por litro. Doctores, acostúmbrense a esa unidad, ¿ya? 1000 equivalentes por litro. Acostúmbrense, porque si no, después cuando hagamos cálculos, ahí sí se van a equivocar. ¿Alguna otra? Doctor, Sí, sí, dígame, doctor. disculpe, en este caso, la presión hidrostática ya de la cápsula iría en contra, ¿no? Ya no para una menor filtración Eh, ¿De cuál? ¿De la cápsula de qué? De... de Bone. No, no, esto que hemos tocado ahorita no es filtración Ah, ya, glomerular. ya, esa es una arteria cualquiera. Ese es arterias periféricas Ah, ya. que tienen capilares, ¿no? Capilares, donde se hace el fenómeno de filtración y reabsorción. Ya nos va a tocar más ver lo de qué es filtración glomerular, que es es un proceso diferente, ¿no? Ahí sí hay otros componentes que tenemos que analizar. Creo que es muy parecido al razonamiento, ¿no? Presión hidrostática a favor, ¿no? O sea, un poquito parecido, pero no, hay cositas que vamos a diferenciar. Ya, gracias, doctor. Ya, entonces, a ver. Así rápidamente hasta, porque sé que tienen también otro tipo de actividades, vamos a tocar un poquito lo que es el agua libre, ¿ya? Necesito que dominen esto. Con tristeza les diré que sus compañeros de años superiores se olvidan cómo calcular el agua corporal total o lo que, bueno, ya en patología se nos enseña, calcúlame el déficit de agua libre, calcúlame el déficit tal, déficit de dime cuánto de déficit de sodio tiene tu paciente o déficit de potasio. Todo, doctores, se usa con base al agua corporal total. Entonces tienen que calcularlo bien, tienen que saber qué es el agua corporal total, para qué me sirve. Si es que, doctores, voy a insistir mucho en eso también, ¿ya? Acá está.
Me confirman si se logra ver la diapositiva. Ujú. Ya, genial. Esto es corto. Ya con eso llegamos hasta las 4. Ya está. A ver, doctores, ¿por qué les digo el agua corporal? Doctor, tengo un paciente que tiene déficit de bicarbonato. ¿Ya? ¿Saben qué va a necesitar? El agua corporal total. Doctor, tengo un paciente que tiene déficit de potasio. ¿Qué vas a necesitar? Agua corporal total. Doctor, tengo un paciente que tiene déficit de sodio. Agua corporal total. Doctor, quiero hacer la corrección del sodio. Vas a aplicar la fórmula de Adrogué. ¿Qué necesito para esa fórmula? Agua corporal total. Doctor, quiero más bien darle más agua al paciente porque está con un sodio muy alto. Lo vas a calcular con el agua corporal total. O sea, todos los cálculos en su mayoría necesitas el agua corporal total. Y es importante que lo recuerden porque el organismo está dividido de esa manera y creo que ya deben haberlo tocado hasta cierto punto. ¿Ya? Entonces, el agua corporal total ya tiene muchas cosas interesantes, pero lo real es que si yo quiero calcular el agua corporal total, básicamente va a depender del peso de la persona. ¿Ya? Depende del peso de la persona. ¿Ya? O sea, doctor, entonces su agua corporal total, tengo que calcular el peso, tienes que calcular el peso. Doctor, tengo un paciente que está postrado en cama, no se mueve. ¿Cómo lo peso? ¿Cómo harían ustedes, doctores? Tengo un paciente que está postrado en cama, no se mueve, está tirado ahí en la camita, ya ancianito. Y yo te digo, hay que pesar a todos los pacientes. ¿Qué harían ustedes? ¿Cómo lo pesarían? Doctores, ¿están ahí? Pensando, doctor. Ahí lo que se les ocurra, ¿no? Vamos dialogando para poderlo. ¿Qué opinan? Ah, ya no tiene plata, doctor. No le O quieren dar presupuesto. pesarlo con toda la cama y descontar ahí el peso de la cama. Podríamos Ya, pucha, calcular, pero la cama eso es como cuando en la carretera lo que pesan camiones, algo así, ¿no? Tenemos que pesar toda la cama. Puede ser. ¿Alguien más se le ocurre? doctor, podríamos, en relación con el tema, podríamos ver cuánto su volumen de orina y de alguna u otra Ah, forma poder aproximarlo. ya, pero no te va, claro, pero no es tan exacto, ¿no? En realidad, por ejemplo, yo les digo, cuando yo hice mi internado, mi asistente dijo, doctor, en el servicio tenemos 30 pacientes. Para la tarde quiero el peso de los 30. Ah, yo dije fácil, pues llevo la balanza y los hago parar a cada uno. Se paran y voy pisando y anoto. ¿Saben cuál fue mi sorpresa? Que más de la mitad de los pacientes eran postrados y no caminaban. Tenían ACVs, amputados. Entonces, y el doctor me dijo, tienes hasta tal hora para poder pesar. Felizmente logré pesar a todos. Ah, no usen ninguna tecnología, nada de eso. Solo usan su lógica. Entonces, ¿qué se hace en ese caso, doctor? Es simple. Por ejemplo, me acuerdo de los abuelitos. Yo me subía a la balanza. Primero yo me subía a la balanza y decía, "Oye, ¿cuánto peso?" Bueno, en esa época estaba delgadito. Y ahora estoy un poco más gordito. Entonces, en esa época estaba más delgado. Yo pesaba 74 kilos, más 72 kilos en esa oportunidad. Entonces, cuando hice mi internado. Entonces, yo me pesaba. Si yo peso 72 kilos, ¿listo? Me bajaba de la balanza. Me iba y cargaba al abuelito con mis brazos. Lo cargaba así, como si fuese un bebito. Lo cargaba en mis brazos. Y abuelito y yo, juntos los dos, nos subíamos a la balanza. Y anotábamos el segundo valor. Entonces, a ese valor le restaba mi peso. ¿Qué me quedaba? El peso de quién?
El abuelito. del abuelito, ¿no? Entonces a mí se me ocurrió eso, porque realmente me puse en jaque, no sabía qué hacer. El doctor, un poquito que era medio malulo. Entonces, y así logré pesar casi a toditas, ¿no? Claro que la espalda tanto cargar tan poquito, pero bueno, era una forma, ¿no? Hay muchos métodos. Ahora, hay el otro método antropométricos, que en la cual tú vas a agarrar y con un centímetro vas midiendo la parte del antebrazo, ¿no? La parte del diámetro del antebrazo, de las piernas, del abdomen, del cráneo, y hay fórmulas que te permiten dar un estándar de peso de acuerdo a esas medidas, ¿no? Entonces, es algo que ustedes podrían hacer, ¿sí? También, si desean, es una estrategia. Pero yo básicamente hice eso, que es algo simple, ¿no? Felizmente los abuelitos eran flaquitos, delgaditos, ¿no? No eran gorditos. Y lo que dijo su compañero, sí, hay, ¿cómo se llama? Balanzas. Ahora, lo bonito, por ejemplo, en los cuidados críticos, las camas Strangers, que a veces no todos tienen, es una cama que el paciente está echado encima de la cama y la cama ya tiene un medidor de peso automático. Tú dices, ¿cuánto pesa el paciente? Pum, la cama hace una sacudida leve y te dice el paciente pesa tanto. ¿Cuánto mide? También te dice cuánto mide, cuánto pesa. Y te va calculando el aumento de peso por día. Ya son camas automatizadas, ¿no? Que por cierto es el futuro, ¿no? Todo va a ser así, de esa manera. Pero si no lo tienes, no te puedes quedar, ¿no? Es como que ustedes, doctores, todo un año ya no va a existir internet, ya no va a existir celulares. Ah, ¿qué harían? ¿Cómo sería su vida? Cambiaría, ¿no? Muy bien, entonces, para lo que quiero que entiendan, doctores, es que su primera tarea es tener la medida del peso más real de su paciente, ¿correcto? Repito, lo que ustedes tienen que tener es el peso real en el momento que examinan a su paciente, si quieren calcular adecuadamente su agua corporal total. Si no tienen el peso real, hagan un aproximado con fórmulas que puedan tener, pero normalmente hay que pesarlos. ¿Ya? Ese es tu punto de partida, porque de ese valor dependerá tu agua corporal total. Entonces, hay factores que van a intervenir, doctores, y eso sí, no calculamos igual para todos. Los niños, los adultos o los ancianos tienen diferente agua corporal total. Entonces, pero para todos tengo que medir el peso. Entonces, quiere decir que el agua de mi organismo tiene un porcentaje, ¿ya? Hay un porcentaje que es de todo mi peso. Entonces, hay factores, edad, hay factores, básicamente, del sexo que también van a influenciar, ¿ya? Hay otros factores, como por ejemplo, el peso en sí, ¿no? Si soy más delgado o soy más obeso. Uno dice, doctor, pero si soy más obeso, supuestamente debe haber más agua, pero es al revés. Hay menos agua, ¿ya? Hay menos. A más grasa, menos agua. Entonces, tendré que calcular mi índice de masa corporal, que ustedes ya lo deben saber, porque han hecho una parte de nutrición. Es que eso no quiero. Ya cada uno ya sabe cuánto tiene, está en delgadez, normal, sobrepeso o ya obesidad, ¿no? Este, entonces, hay de la edad, el sexo, la constitución que tengamos, modifica el agua corporal total. Y observen, miren, el varón y la mujer, ¿no? El tejido de sostén casi es idéntico. Mira, el varón 22%, mujer 18%, por ahí vamos. Pero el tejido adiposo, de hecho que la mujer tiene bastante tejido adiposo, por el tejido mamario, por las caderas, y por tal motivo, al tener más grasa, tiene menos agua. Repito, al tener más grasa, tiene menos agua. ¿Listo? Entonces, miren, aproximadamente mi tejido sostén es 22%, mi tejido adiposo es 18%, y eso me dice que más o menos el varón, el 60% de mi cuerpo es agua, en un varón normal, ni tan delgado ni tan grueso o obeso. Y una mujer es un 50%. ¿Por qué es tan bajo, doctor? Porque tienen bastante tejido adiposo.
y eso hace. Doctor, entonces una persona obesa tiene más agua o menos agua, tiene menos agua. ¿Ya? Repito, 60% varones, 50% mujeres. El bebito o el fetito es agua, casi agua pura, 90%. El prematuro nace con un 80% de peso, es agua. Ese sería su agua corporal total de un prematuro. A término, 75%, y lactante ya 70%, ¿no? Entonces, en el sexo, básicamente, siempre el varón tiene mayor agua corporal total, ¿ya? Doctor, si es anciano, le bajamos un 5%. 55% varones, 45% básicamente mujeres. ¿Ya? No se olviden. Recuerden esos valores, doctor, porque si digo paciente de 82 años de edad, que pesa 60 kilos, ¿cuánto es su agua corporal total? Y es varón. Entonces lo tienen que calcular en base a 55% de su peso. ¿Ya? No se olviden. Y si es mujer de 78 años, 45% de su peso. Acuérdense de esos valores, doctores, porque así tienen que calcular las fórmulas. Entonces yo tengo un recién nacido, 75% de su peso es agua. Si es delgado, ya es 85%. Y si es obeso, 65%. ¿Ya? Modifica por si es delgado u obeso. Igual, el varón, ¿cuánto es el promedio? 60%. Pero si es muy delgado, pues es 65%. Y si es obesito, como el de la foto, 55%. Igual en las mujeres, normalmente 50%, pero si es delgada, 55%, y si es obesa, 45%. ¿Listo? Entonces, recuerden muy bien eso. O sea, para el agua corporal total necesito saber. Entonces, los compartimentos creo que ya los hemos conocido. Tengo un compartimento intracelular, que es el 40%, básicamente del agua de mi 40% de mi peso corporal total, o de mi peso en general, y equivale más o menos a las 2/3 partes de mi agua corporal total. Porque recuerden que intracelular es 40% y extracelular es 20%. ¿Listo? Ya creo que esto ya hemos visto que los cationes más importantes, potasio y magnesio, y el anión más importante a nivel intracelular es proteínas. Y los amortiguadores más importantes dentro de la célula, ¿quién era? Fosfatos. ¿Recuerdan? Fosfatos. En el extracelular, básicamente tengo dos compartimentos, plasmático e intersticial. Ambos equivalen al 20% del peso, que equivale a 1/3 del agua corporal total. Tengo sodio y calcio y tengo cloro como principales cationes acá y como principal anión, ¿no? Ahora, el plasmático equivale al 5% de mi peso, que es un cuarto del líquido extracelular. O sea, sería un poco para un 5%, ¿no? El sodio, el calcio y cloro, que es lo mismo que el intersticial, que vendría a ser el otro 15%, que 15 más 5 sería el 20%, 3/4. Y acá básicamente lo mismo, sodio, calcio, cationes y anión cloro, ¿no? Ahora, el estado de intersticial más o menos es un líquido un poquito más espeso, pero en general es lo mismo que a nivel plasmático. Estos compartimentos, doctores, se van a tratar de comunicar, como les mencionaba, y se va a generar una interacción entre ellos, ¿no? Bien, doctores, solamente quería tocar ese punto y con eso ya terminamos la parte de los compartimentos. Preguntas hasta aquí. Solamente desde ahora Doctor, les digo, sí, a ver, una pregunta. en del amortiguador en el perdón, en el extracelular no hay amortiguador, ¿verdad? En el extracelular, sí, tenemos el bicarbonato. Ah, bicarbonato, ¿verdad? Y de Eso los también lo vamos a... cationes, también lo Sí, vamos sí, a sí. tocar más tarde. ¿Lo vamos a tocar después, doctor? Sí, eso en la tercera unidad vamos a tocar todo lo que son buffers, pero desde ahora les voy diciendo que el bicarbonato es el principal buffer dentro del extracelular. Y del intracelular, el principal es el fosfato. Ya, es el fosfato.
Y es importante que sea el fosfato porque como buffers, el fosfato tiene una peculiaridad. Me captura hasta 2 hidrogeniones, a diferencia de bicarbonato que solamente me captura uno. Entonces tú me dirás, doctor, entonces, ¿por qué no? No, yo me haría esa pregunta, ¿no? Entonces, ¿por qué no, si es tan poderoso este buffer, ¿por qué no sería mejor tenerlo en extracelular, ¿no? Que es al final donde no quiero que se altere el pH, ¿no? O sea, tiene un pequeño problema. Es un buffer, sí, excelente, pero este buffer funciona con un pK que lo vamos a ver más adelante de 6.8, casi cerca a 7, que es el pH neutro. Pero el bicarbonato tiene mejor eficacia, mejor funcionabilidad cuando está en pH de 6.1, por ejemplo. Entonces, si hablamos de pHs, el bicarbonato, un pH mucho más ácido, tiene mejor eficacia como buffer. Pero en capturar hidrogeniones, de hecho que el fosfato captura mucho más hidrogeniones. Y segundo, para compensar esa diferencia de capacidades, es que el extracelular tiene una abundante cantidad de bicarbonato, comparado con la cantidad de fosfato que puede haber intracelular. Entonces, es mucho mayor. Entonces, se maneja un equilibrio. Entonces, todo eso lo vamos a ver, ¿no? Lo vamos a ver cuando hagamos la tercera unidad, pero ya les voy dando ese dato, ¿no? Ese dato. Me olvidaba, los compartimentos, doctores, se van a comunicar. No es una comunicación tan fácil, no es tan simple, porque el sodio no es que se va a pasar de un sitio al otro, ¿no? Lamentablemente el sodio necesita de canales o transportadores, el potasio exactamente igual, y el agua también. Si fuese tan fácil para el agua pasar por las membranas celulares, no necesitaría de acuaporinas, necesita de canales también. Entonces, la comunicación de ambos compartimentos se va a dar en función a la presencia de canales, de transportadores o en este caso de bombas, ¿ya? O también va a haber mecanismos enzimáticos, como por ejemplo el bicarbonato, que para pasar de un compartimento a otro, sí, tiene cotransportadores, pero también hay mecanismos enzimáticos y ahí actúa la anhidrasa carbónica, por ejemplo, que va a hacer que pase el bicarbonato de un compartimento a otro, por ejemplo, ¿no? Entonces, las comunicaciones que se dan son dependientes de canales, transportadores o bombas, ¿no? Y también enzimas, ¿ya? Entonces, eso también lo vamos a ir viendo en el camino. ¿Alguna pregunta, doctores? Bueno, doctores, si no hay alguna pregunta, si no hay más. No, Doctor, el no parece examen así. viene hasta ahora, ¿no? No, todavía nos falta un poco lo que es, mañana vamos a avanzar lo que es filtración. Nos falta filtración. ¿La filtración viene, doctor? Sí, tenemos que hacer, porque hemos hecho ya anatomía, histología, medio interno, compartimentos, y falta lo que es la parte más importante de la unidad, que es, bueno, todo es importante, ¿no? Pero es filtración. Y en filtración tenemos que conocer qué es la filtración glomerular, qué componentes regulan esta filtración glomerular y qué es la depuración de una sustancia, en especial la depuración de creatinina. Esos 3 componentes lo tenemos que tocar. Así es que mañana también vamos a tener, ¿ya? Porque en el cronograma bueno, esta clase era de ayer, hoy día, embrio, doctores, va a entrar en la tercera unidad, por si acaso, según su cronograma, ¿ya? Embrio entra en la tercera unidad. No entra ahora, ¿ya? Entra para la tercera unidad. Muy bien, doctores. Ya, pero tenemos que terminar, de filtración, tenemos que terminar esos temas. Está bien, doctor, gracias. Ya, chicos. Muy bien, muy bien, doctores. Entonces, nos estamos viendo y bueno, cualquier cosa ya estaré comunicándome con su delegado. Bien, doctores, nos vemos.